Mesa segunda que se titula Bienestar emocional en la adolescencia y la juventud. Y bueno, pues la voy a coordinar yo. Yo me llamo Lola Rodríguez Ruz y soy coordinadora de la Red Local de Acción en Salud, de RELA, en Andalucía, y trabajo en la Consejería de Salud y Consumo dentro del Servicio de Promoción y Acción Local en Salud. Y bueno, pues vamos a tener a tres ponentes de máxima calidad, que sé que os va a encantar. El primero va a ser Antonio Garrido. Él trabaja en la Consejería de Salud y Consumo. Ahora lo presentaré cuando pasemos a su ponencia y nos va a hablar sobre la experiencia adversa en la infancia y su impacto en el bienestar emocional. Después vamos a tener a Mónica Ojeda Pérez, que nos va a hablar de la protección digital y el uso saludable de pantalla. Y ella es eh, profesora ayudante doctora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Y tendremos por último a Laura Lara Vázquez, que también es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla también, y que nos va a hablar sobre los mitos sobre el amor romántico y la prevención de conductas de violencia de género en la adolescencia. Yo creo que son tres temas muy interesantes y bueno, pues sin más voy a dar paso a presentar al primer ponente, Antonio Garrido. Eh, Él es un hombre muy discreto y muy breve, pero yo tengo que decir que lo conozco, es compañero de la consejería. Él trabaja en el servicio de prevención y bueno, pues él es especialista en infancia desde hace mucho tiempo eh, en la consejería y actualmente es el coordinador del Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía. Y bueno, él ha trabajado también anteriormente en protección de menores, es una persona que lleva toda la vida vinculada a la infancia y a la juventud. Y bueno, pues Antonio, te dejo con tu ponencia, que seguro que va a ser maravillosa y que nos va a abrir mucho la mente a lo que nosotros tenemos que hacer dentro de los planes locales de salud. Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo que te pido, Lola, es que me controles el tiempo, ¿vale? Para que no le quite tiempo a las personas Perfecto. que intervienen luego y nos ajustemos al horario. Voy a tratar de compartir. Vale, pues bueno, como digo, voy a tratar de ser ágil para no quitar tiempo a las siguientes personas. En principio hablaría de esto que ya se llaman experiencias adversas en la infancia. Como comentaba Lola, yo trabajo en el marco de este plan estratégico que es relativamente reciente, lo aprobó el Consejo de Gobierno hace un año y de alguna manera es como la gran herramienta estratégica para, por parte del sistema sanitario público, poder posicionar mejor a los problemas de salud y de bienestar que tiene este grupo de población, infancia y adolescencia, personas por debajo de 18 años, que clásicamente es un grupo poblacional bastante invisibilizado y en general que se lleva peores proporciones o peores partes en las planificaciones, los presupuestos, etcétera, ¿no? Este grupo de población en Andalucía es casi, bueno, ha descendido un poco, pero en torno al 19 casi por ciento. En el mundo es como el 30%. Y nuestro marco estratégico obviamente pues aborda o contempla pues todo el conjunto de dimensiones más relevantes que tienen que ver con la salud y con el bienestar de la infancia, como digo, desde la preparación al nacimiento y la crianza, el seguimiento de la salud infantil, la salud del adolescente, todo lo que tiene que ver con la humanización asistencial en los espacios amigables, salud mental, atención infantil temprana, el paciente crónico complejo, etcétera, ¿no? No voy a... pero con un especial hincapié en impregnar impregnarse como plan estratégico, pero a la vez impregnar al conjunto del sistema de lo que se llama la nueva sociología de la infancia, los nuevos enfoques que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a raíz de o a partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, como sabéis, un tratado de derechos humanos, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. España lo ratificó en 1990 y bueno, ha generado pues toda una onda, digamos, sísmica a nivel global en cuanto a
posicionar o contemplar a la infancia como sujetos de derecho, donde los sistemas públicos tienen la obligación de ser garantes de este marco de derechos, donde las políticas tienen la obligación de incorporar las visiones específicas de los niños, sus expectativas, sus opiniones, y también hacerlos visibles, incorporar, por tanto, esta perspectiva de infancia y además poner en valor pues todo lo que este grupo de población aporta al caudal social, ¿no? La propia ley de infancia de Andalucía tiene uno de sus principios, esto que se llama el valor social de la infancia, ¿no? Como niños, niñas, adolescentes, pues en función de sus condiciones evolutivas, sus disposiciones innatas, etcétera, pues aportan una serie de elementos a la sociedad, normalmente poco apreciados o poco aprovechados, y que tienen que ver pues, con aspectos ligados al propio desarrollo evolutivo, al desarrollo socioafectivo, cognitivo, pero que en general tienen un fuerte potencial de mejorar el funcionamiento global, no solo de ellos mismos, ¿no? Afortunadamente se han ido generando iniciativas de buen trato a la infancia a nivel global, también aquí, y tienen que ver con algunas de estas que aparecen aquí, observatorios de la infancia, iniciativas como la UNICEF de Ciudades Amigas de la Infancia, cuidados centrados en el desarrollo, humanización, etcétera. Esto que se ha estado hablando de promoción de parentalidad positiva, la propia renovación del marco estratégico normativo, incluyendo evaluación o normativa de evaluación de impacto de las políticas en la infancia, ¿no? Por tanto, de alguna manera, si hay algo que quizá me gustaría que quedara en el recuerdo o en el imaginario tendría que ver con este tipo de ideas, ¿no? Que son para nosotros estratégicas y fundacionales, por decirlo así, de la perspectiva que este plan estratégico incorpora, que es que la primera etapa de la vida, hasta los 8 años como mucho, es la etapa más importante del desarrollo vital, y además influye lo que ahí acontece a lo largo del ciclo vital. Este desarrollo se da en contexto, en entornos familiares, sociocomunitarios, que literalmente, como se dice aquí, esculpen el cerebro infantil. El grueso de los cambios evolutivos acontecen en las etapas más tempranas de la vida, pero a la vez el niño no es un receptor pasivo de los cambios que acontecen a su alrededor, sino que es un actor social que a su vez genera cambios en su entorno. Y como decía, hay una tarea política y moral que tiene que ver con el reconocimiento de la infancia como el mayor activo que tiene la sociedad en términos de bienestar emocional, ético y de salud. Ahí hay una deuda muy importante, no voy a hacer la historia de lo que ha sido el tratamiento a los niños y a las niñas a lo largo del tiempo, pero realmente, bueno, esto es un pequeño vídeo, pero no lo voy a abrir para no agotar más tiempo. Como decía, en las primeras etapas, hasta los 2 años, como veis aquí, esta es una imagen de cómo el desarrollo del cerebro se produce en términos de conexiones entre las neuronas y de densidad de las conexiones, y como veis, prácticamente a partir de los 2 años no hay unos grandes cambios significativos. Por tanto, esta focalización o este reconocimiento de estas primeras etapas de la vida, estos se llaman los primeros 1000 días, que tienen que ver con el embarazo y los 2 primeros años, es una mirada estratégica para todas las políticas, no solo para las de salud. Estos primeros 1000 días reconocen la evidencia científica, ya documenta perfectamente pues todo lo que tiene que ver con momentos de especial sensibilidad para adquirir determinadas competencias, aprendizajes, a la vez periodos críticos del desarrollo, de tal manera que cosas que no acontecen ahí, pues luego puede ser más complicado que acontezcan, y a la vez es una etapa muy sensible en términos de exposición tanto a factores nocivos como a factores protectores, ¿no? Y que además todo eso tiene consecuencias a largo plazo, incluso intergeneracionalmente. Por tanto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista presupuestario y tal, conviene mucho a todos los sistemas públicos tomar en consideración las intervenciones en estas primeras etapas de la vida. Y ahí es donde va el tema de las experiencias adversas, porque ocurre que muchos niños no tienen un buen comienzo en la vida. Vale, nosotros en la Consejería de Salud el año pasado estuvimos trabajando, incorporando a otras personas o expertos de otras consejerías, también de la Universidad de Sevilla, de Psicología Evolutiva, sobre esta categoría de experiencias adversas en la infancia,
y tenemos un proyecto que estamos empezando un proyecto intersectorial a desarrollar. Justo cuando editamos este documento, la Organización Mundial de la Salud, la región europea, editó un documento prácticamente idéntico, aunque lógicamente de más calidad, que se llama el abordaje de las experiencias adversas a la infancia, en el reconocimiento de que realmente es una categoría que está cada vez más a nivel global considerada por la importancia estratégica que tiene, y que los primeros comienzos tuvieron que ver con los estudios de Felitti en la década de los 80, que en el tratamiento de pacientes que tenían problemas de sobrepeso y obesidad, pues de alguna manera fueron viendo pacientes adultos que como evolutivamente o longitudinalmente o a lo largo de su ciclo vital, el problema con la alimentación o el exceso de peso había sido un vínculo, por decirlo así, ansiolítico, o sea, tenía que ver con factores de angustia mental, y por tanto investigaron y vieron que en la mayoría o muchos de ellos pues habían acontecido eventos lo que se llama adversidad temprana o experiencias adversas. Son estos eventos negativos que tienen mucha relación entre sí, que suelen tener un carácter crónico, recurrente, y que generan efectos acumulativos. Es decir, que incrementan la probabilidad de que acontezcan otras experiencias adversas a ese mismo niño, a esa misma niña. En lo fundamental son estas categorías ligadas a la violencia, a la negligencia, a problemas de desestructuración en los entornos familiares, a aspectos ligados a consumo de droga, trastornos de salud mental, encarcelamiento, etcétera. Es verdad que se han ido incorporando nuevas categorías, ¿no? Pero lo que viene a reconocer toda esta investigación que se está desarrollando es que estas experiencias adversas generan lo que se llama, algo se ha comentado antes, estrés tóxico, y tiene un fuerte impacto sobre todo en las edades más tempranas. Por eso son experiencias adversas de las que estamos hablando en edades tempranas, en el desarrollo del cerebro, pero además en los sistemas inmunitarios, endocrino, metabólico, que generan además estrategias adaptativas de las personas de protección y supervivencia, pero que incrementan probablemente estas estrategias la probabilidad de tener problemas de salud, problemas de salud física, pero también de salud mental. Generan cambios epigenéticos que además tienden a hacerse duraderos en el tiempo y, como digo, incluso transmisibles a generaciones siguientes. Este fuerte impacto que tienen las experiencias adversas o pueden tener establecen peores pronósticos en esto que se llaman marcadores de desarrollo, todas las habilidades lingüísticas, cognitivas, socioemocionales, y afectan al conjunto de las áreas en las que la vida de los niños y de las niñas se desarrolla, tanto a nivel de desarrollo infantil evolutivo como en el ámbito educativo, en su salud, que es de lo que estamos hablando aquí, la salud mental, pero también genera peores pronósticos en términos de relación con justicia penal, en el ámbito de prosperidad socioeconómica, etcétera. Es como una fuerte capacidad, esta adversidad temprana, de improntar o de condicionar todo el ciclo evolutivo y, como digo, a lo largo del ciclo vital, y, como digo, además con capacidad de transmisión intergeneracional. En este sentido, quería también poner aquí de manifiesto, todo muy rápido, que aunque la pobreza en sí hay discusiones sobre si es una adversidad, una experiencia adversa, lo cierto es que hay poca conciencia global y mucha menos conciencia aquí en Andalucía, a pesar de que estamos a la cabeza en tasa de pobreza infantil. La pobreza infantil en Andalucía es un problema estructural, crónico, no es transitorio, y ya, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, obviamente se incrementó en todos lados, pero también en Andalucía. Y bueno, fue la Sociedad Española de Salud Pública hizo un comunicado o una declaración específica sobre la pobreza infantil y los efectos indelebles que tiene esta pobreza infantil a lo largo de la vida de las personas, y que cuanto más precoz es la exposición a factores de deprivación, de pobreza socioeconómica, todo eso, más irreversible y definitivo son los efectos negativos, como digo, con potencial de transmisión internacional. Aquí la pobreza y las experiencias adversas obviamente interaccionan. Es más probable en entornos de pobreza ser víctima de experiencias adversas, y a la vez se va generando ese ciclo acumulativo,
y que conlleva pues desigualdades en salud, inequidades, todo eso. El Observatorio de la Infancia de Andalucía ha documentado también, viene documentando esta realidad, ya digo, estructural como suelo pegajoso de muchos niños y niñas en Andalucía y donde efectivamente pues no hay realmente en el tiempo ni un verdadero despliegue de políticas efectivas ni de toma en consideración, a pesar de la evidencia científica a nivel internacional que existe de que son las inversiones más costo eficientes las que tienen que ver con el bienestar infantil, ¿no? Y eso afecta a todas las dimensiones de la vida de los niños, no solo en aspectos, por decirlo así, más estrictamente económicos, sino de autoestima, de estigma, de sentimientos de tristeza, de soledad, todo eso. No voy a este documento de pobreza de vida es muy interesante porque tiene que ver con grupos focales y donde los niños y las niñas iban contando sus experiencias en estos entornos de privado y con carencia, con déficit, todo eso, ¿no? Y como se ha hablado ya también aquí, es un fuerte promotor de desigualdades en salud infantil. Aquí hay un ejemplo en términos de esperanza de vida, pero problema de salud, la obesidad infantil, etcétera, tiene un fuerte gradiente social, de tal manera que realmente hay un nivel de distribución del problema de salud muy inequitativo, ¿no? Hace poco, el mes pasado, bueno, en septiembre de este año, sacó Save the Children en el Reino Unido junto a otras entidades de abogacía, de incidencia política, de defensa de la infancia, un documento muy potente que viene a evidenciar el impacto que tiene la pobreza en la salud mental de los padres, pero también de los hijos, y que además genera este tipo de efectos acumulativos que las situaciones de pobreza infantil generan afectaciones al desarrollo cerebral temprano, que tienden a ese tipo de problemas de estrés tóxico, tienen una fuerte capacidad de hipotecar la vida de estas personas para el resto del tiempo. Tienen más probabilidades los niños de hogares desfavorecidos, 4 veces más probabilidades de presentar graves problemas de salud mental y obviamente pues todo el malestar asociado a sus circunstancias. Esto lleva a reiterar, a hacernos conscientes de que los problemas de salud mental no se enfrentan como, digamos, como el barón de Munchausen cuando se cayó con su caballo a la ciénaga y tirándose de su coleta, dijo que se había sacado a él mismo y al caballo, ¿no? No tiene que ver con la fuerza de voluntad, no tiene que ver con actitudes, por decirlo así, muy individualistas, sino que en general los determinantes sociales de la salud son los que estructuran los comportamientos de la salud de las personas, los comportamientos de vida y que hacen que incrementan la probabilidad de que las personas se expongan a factores de protección o a factores de riesgo. Por tanto, hay que tener un enfoque global, integral y tomar muy en consideración cómo, en este caso, respecto a este grupo de población, infancia y adolescencia, factores ligados a eventos negativos muy tempranos, factores ligados a sus condiciones de vida, tienen un fuerte impacto en la salud mental. Cualquier plan estratégico a nivel local, a nivel del tipo que sea, tiene que tomar en consideración este tipo de factores y desplegar políticas integrales, ¿no? Voy acabando. Uno de los factores que más genera problemas de salud mental tiene que ver con la violencia. Afortunadamente, se ha crecido mucho en conciencia a nivel internacional, también a nivel del Estado español y a nivel andaluz, del problema de la violencia. Hay una estrategia y, bueno, este es el caso famoso de Mary Ellen Wilson del pasado siglo, del siglo XIX al final, que era una niña que fue descubierta por una trabajadora de la caridad social porque vivía atada a la cama, con cortes de tijera, desnutrida, en unas condiciones muy lamentables, y instó a determinadas autoridades para su protección y no consiguieron el juez que pudo hacer algo finalmente lo hizo echando mano de la legislación que existía en ese momento de protección contra la violencia a los animales, para la prevención de la crueldad hacia los animales. Es decir, que incluso había algún tipo de marco jurídico que amparaba a los animales, pero no a los niños. Todo esto, pero bueno, que da cuenta un poco del retraso, la postergación histórica que ha tenido la visibilización de las víctimas infantiles de violencia, negligencia, etcétera. La Convención de los Derechos del Niño tiene una observación específica sobre todo esto, que habla de los efectos devastadores que tiene la violencia en edades tempranas.
Cuando hablamos violencia estamos hablando, bueno, de todo lo que sabéis de abuso sexual, de negligencia. La negligencia, los entornos desestructurados negligentes pueden ser tan dañinos crónicamente como una violencia sexual o como un maltrato físico, que normalmente todo esto interseccionan, pero que afectan al conjunto de las dimensiones de la vida infantil, al desarrollo, a todos los marcadores estos de desarrollo, y tienen obviamente pues, consecuencias psicológicas y emocionales muy importantes. Ahora mismo los propios referentes más, o sí, la planificación estratégica a nivel del Estado español, por ejemplo, en términos de salud mental, las sociedades científicas, etcétera, que clásicamente y también han estado más centradas en población adulta, están analizando y están hablando, debatiendo mucho, porque la mayoría de los pacientes con problemas de salud mental adultos relatan experiencias adversas en la infancia. Por tanto, es una mirada y ya digo, todo lo que afecta a la violencia ha cobrado bastante relevancia. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le dijo hace unos años a España en su informe anual que se necesitaba un marco normativo del mismo alcance al menos que el que existía en relación a la violencia de género, y en ese esfuerzo, en ese impulso, se ha aprobado la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es una ley muy ambiciosa, muy contemporánea, muy actualizada y que abarca todos los ámbitos, ¿no? También al sistema sanitario, pero también al ámbito comunitario, educativo, etcétera. Ahora mismo es la gran herramienta estratégica para la protección de la infancia frente a situaciones de violencia que de alguna manera ampara a todo el marco estratégico, institucional y político que tiene bastante reglamentado el tipo de actuaciones de promoción, de prevención y de actuación que involucran a todos los ámbitos, colaborativamente, intersectorialmente, incluyendo, pues lógicamente, en una, digamos, gradación de especialización creciente, pues servicios ya muy especializados, incluyendo al sistema judicial, ¿no? Pero bueno, que tenemos un marco ahora mismo normativo y estratégico bastante potente como para avanzar bastante en la atención a una de las grandes adversidades que tenemos en la infancia, que tiene que ver con las situaciones de violencia, todavía muy infraconocida, muy infranotificada y muy infrapresente en las políticas. Voy acabando, quería acabar con, ya que se está hablando aquí de bienestar emocional, probablemente una de las cosas que pueden hacer más, creo, las corporaciones locales o las políticas locales, tiene que ver con promover la restitución de los espacios públicos a los niños. Los niños han sido expulsados de las calles. Eso es un problema no solo ético, sino un problema desde el punto de vista de la salud mental, del desarrollo evolutivo tremendo. Los niños no pueden jugar libremente en las calles, no pueden ir caminando seguramente a los colegios. Y el juego es la tarea más importante de la infancia, es la tarea central de la infancia. Por tanto, estamos limitando casi al 20% de la población en las etapas más sensibles a su actividad central, que es la que favorece no solo el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo socioafectivo, el desarrollo, la autoestima, en fin, todo el tipo de variables que están en la base de la buena salud mental. Y ahí hay una tarea política clave para limitar el uso de los espacios públicos por factores que son nocivos al interés de la infancia. Llámese coches, llámese terrazas de bares, etcétera, para, ya digo, restituir no solo los espacios urbanos, sino todos los espacios públicos a este grupo de infancia, porque, como decíamos, es un grupo con un especial superior interés que ha de ser tomado en consideración y que realmente el no acceso conlleva muchas cuestiones, además de estigmatizarlo como que son adictos a las pantallas, este tipo de cuestiones, pero limita mucho el desarrollo infantil, el desarrollo evolutivo y sobre todo su disfrute de la vida. Si tengo tiempo, si no me dices que no, Lola, pongo este vídeo que habla de esto y dura 3 minutos, creo, a ver si lo podemos ver. Sí, sí, perfectamente, ponlo, ponlo. Pues mira, si Yo, quieres, ponnos el enlace en el chat vale, y cuando acaben vale. las otras dos ponentes, al final de la mesa, lo proyectamos, ¿vale? Lo pone mi Vale, compañero sí, Diego. vale. Acabo entonces, si os parece, un poco reiterando lo que comentaba, ¿no? Creo que
en nuestro caso, lo que nos interesa es hacer bastante abogacía política con relación a los derechos de la infancia, porque nos conviene, aparte de que es una cuestión ética, porque, como decía, lo que acontece en esos primeros momentos es probablemente lo más importante que acontece en la vida de las personas en términos de adquisición de competencias, de desarrollo afectivo, de todo eso, y a la inversa. Lo que negativamente acontece, que es lo que un poco lo que yo he comentado de las experiencias adversas, pues tiene un fuerte potencial iatrogénico, patogénico, etcétera. Por tanto, yo apelaría a que la planificación, en este caso, en el que nos movemos la planificación local, ¿no? Con los profesionales que estáis aquí, que sois expertos en esa planificación local, pues tome en consideración este tipo de perspectivas de la infancia, de priorización política. No es un buen rollito, sino que lo dice el marco global en el que nos movemos, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, la priorización política, el superior interés del menor, y a la vez que tiene una fuerte capacidad de beneficiar al conjunto de la sociedad. Se calcula que por cada euro, por decirlo así, que se invierte en infancia, se recuperan o hay un retorno de 7 euros en el tiempo. Pero aparte del beneficio económico, bueno, pues nada, era un poco, esto es lo que yo quería comentar. Nos parece que es un concepto interesante el de experiencias adversas porque nos permite retrotraer la mirada a etapas tempranas, impactar ahí todo lo que podamos, detectar precozmente, actuar precozmente, un poco en la filosofía, por ejemplo, que hace atención infantil temprana con los trastornos del desarrollo, ¿no? Con los niños que tienen algún problema físico y se detecta precozmente en los primeros meses, algún problema sensorial, de comunicación. Hay que actuar ahí, luego es tarde. Bueno, nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Ha sido muy ilustrativa, ¿no? Y también a la vez muy impactante, ¿no? A mí me gustaría hacer así como un pequeño resumen porque me parece que has dado muchas claves muy importantes, ¿no? Como el valor social de la infancia, ¿no? Que tenemos que darle, ¿no? La importancia de los 1000 días, la importancia de esta experiencia adversa en el desarrollo cerebral y en la epigenética incluso, ¿no? De la infancia. Y la pobreza en Andalucía, que vamos, eso ahí tenemos que tener toda nuestra parte de responsabilidad y tenemos que cambiar eso como sea, porque, bueno, pues no solo somos de Andalucía, sino que también de Europa, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer un poco de autorreflexión. Y, por supuesto, pues la apuesta política, ¿no? En fin, que muy interesante, Antonio, muchísimas gracias. Y ahora Gracias. vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, que es Mónica Ojeda Pérez. Y bueno, os voy a leer un poco su trayectoria porque es muy interesante. Ella es pedagoga y doctora en psicología. Y bueno, pues como he dicho antes, actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Y también es miembro del grupo de investigación IASER. Su línea de investigación se centra en el estudio de los fenómenos de ciberviolencia para la promoción de un uso seguro y saludable de las tecnologías y especialmente analiza el sexting como fenómeno emergente en adolescentes y los factores y los fenómenos asociados al uso de Internet y las redes sociales. También ha participado en proyectos de investigación sobre sexting, acoso escolar, ciberacoso o ciberodio, entre otros. Y su trabajo ha recibido reconocimientos como el primer premio de tesis doctorales del Centro de Estudios Andaluces o el Premio Joven del Ayuntamiento de Sevilla y el CSIC a la Cultura Científica. También es coautora de programas psicoeducativos para la prevención de distintos tipos de violencia interpersonal, como con Red Andalucía, con Red Familia o Preven. Así que me parece que, que sabe muy bien de lo que va esta conferencia. Y bueno, pues te dejo, Mónica, todo el tiempo que necesites. Bueno, muchas gracias Lola por la presentación. Mónica, no se te oye. Ay, ¿no se me oye? Ahora sí. ¿Ahora sí?
Ay, bueno, estaba comentando, bueno, que estaba dándole las gracias a Lola por la presentación. Gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta también desde la Universidad de Sevilla. Y bueno, yo llevo toda la mañana escuchando, la verdad que estoy encantada de estar aquí porque me parece súper importante todo lo que se está comentando. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a hablar de una cosa relacionada totalmente, pero un poquito distinta en el sentido de que nos vamos a meter en una de las preocupaciones que existen actualmente, que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Estábamos hablando ahora de la violencia en la infancia y la adolescencia, ¿no? En la juventud, y uno de los contextos ahora que tenemos importantes que atender tiene que ver con el contexto virtual. Entonces, bueno, bueno, nosotros somos de la Universidad de Sevilla, como os comentaba, aquí os traigo el equipo Perdona, de... Mónica, no sé, no está completo, no se ve en pantalla completa. ¿Lo podrías poner en modo presentación? Sí, lo he puesto, ahora lo tengo puesto en modo presentación, ¿lo veis? No, ¿No? se ve todo el resto de la Vale, un momentito que pantalla. voy a compartir de otra manera toda la pantalla, a ver si así. A ver si así ¿se ve completo? Ahora, sí, sí, Vale. perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, estaba comentando que solamente para que comprendáis la perspectiva desde la que trabajamos, nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Bueno, están ahí muchos de ellos, no todos, y trabajamos el tema, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y el desarrollo socioemocional, sobre todo especialmente en infancia, adolescencia, juventud, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis la página web del equipo donde vamos compartiendo investigaciones, programas totalmente gratuitos que se pueden descargar por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, en el tiempo que vamos a estar aquí juntos, pues voy a hablar de 4 cosas principales. Primero, un poco situarnos en esto de las TIC, que ya no se llaman TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, ahora se han pasado a llamar tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Vamos a situarnos un poco ahí. Después voy a hablar de algunos fenómenos, bueno, primero desde el acoso escolar al ciberacoso, ¿no? Que hemos pasado la barrera, y también voy a mencionar el cibergossip y el sexting, porque son 2 de los fenómenos virtuales que están muy normalizados. Hay muchos otros, pero daría para una conferencia entera de 1 hora. Y por último, vamos a terminar con algunas herramientas, estrategias que se está viendo que son eficaces para intentar prevenir estos fenómenos y promover un uso seguro y saludable de la tecnología. Entonces, bueno, vamos primero con la primera parte, las TRIC. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en la sociedad? Pues tenemos un uso generalizado de la tecnología, algo que no ha sido así de toda la vida, ¿no? Pero que hoy en día está totalmente normalizado. Son generaciones de jóvenes que están creciendo en un mundo en el que ya lo normal es tener algún dispositivo tecnológico, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? En España. Entonces tenemos a infancia y adolescentes, ¿no? Que están conectados en cualquier momento y en cualquier lugar si tienen un teléfono móvil, ¿no? Entonces, ¿esto qué está generando? Pues, por ejemplo, en psicología se ha utilizado durante mucho tiempo, es muy famosa, la teoría, el modelo de Bronfenbrenner. De hecho, a lo largo de todo el día de hoy se ha estado hablando sobre varios de los sistemas del modelo de Bronfenbrenner. Que al final este modelo lo que nos ayuda es a comprender el desarrollo humano, ¿no? Todos esos contextos que van influenciando el desarrollo de una persona a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, dentro de este modelo, pues podríamos situar en el microsistema todo aquello que es más inmediato, ¿no? Pues, por ejemplo, la familia, las escuelas, los centros educativos influyen en el desarrollo, ¿no? de los más pequeños. Después tendríamos el mesosistema, y ahí se situaría, por ejemplo, las oportunidades del barrio, todo lo local que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en este modelo que se ha venido utilizando y que es muy útil y se sigue utilizando, ahora hemos tenido, algunos de los autores recientes han añadido un nuevo sistema, porque hasta ahora, pues lo que decía, ¿no? Sabíamos que influyen la escuela, la familia, el barrio, la política, las normas de la sociedad, ¿no?
el momento histórico en el que nos situamos, las ideas de la cultura, ¿no?, en la que estamos. Pero además de eso, ha venido a entrar un nuevo sistema, algo distinto a los demás, y es el tecnosubsistema. ¿Eso qué es? Pues sabemos que, por ejemplo, a través de un jarrón no es ningún contexto de desarrollo, ¿no? Yo el jarrón lo tengo ahí y yo no interactúo con el jarrón. ¿Qué pasa? Que con un ordenador, aunque es un objeto también, sí interactúo. Con un móvil sí interactúo. O sea, ahí han entrado en juego una serie de objetos sin vida que sí están influyendo en el desarrollo de los más pequeños, ¿no? Y bueno, de los adultos, por supuesto. Pero nos vamos a centrar en los más pequeños por lo que decía el compañero, ¿no? Son, en la infancia y la adolescencia son etapas más vulnerables. Entonces, claro, dentro de este tecnosubsistema, pues vamos a encontrar también que tenemos que analizar y que intervenir y que prevenir sobre la influencia que ejerce, pues, todo ese contexto a través de los ordenadores, incluso de la televisión también, por supuesto, de los dispositivos móviles, ¿no? Toda esa parte tecnológica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque, bueno, el último informe de UNICEF que se llevó a cabo con más de 41.500 jóvenes de entre 11 y 18 años de España, es decir, es una muestra representativa cuyos resultados se pueden generalizar, ¿no? Podemos decir que esto es lo que se hace en España. Pues en este estudio se les preguntó que a qué edad empezaron a tener el móvil con internet y ya sabemos pues que la edad media en la que tienen móviles es en torno a los 10 años, ¿no? Y que además al menos 1 de cada 4 tiene datos ilimitados. Después otra de las preguntas que me pareció llamativa es si dormían o no o tenían en la habitación el móvil. Y claro, salió un dato curioso y es que más del 50% de esos 41.000 que os comentaba antes dormía todos o casi todos los días con el móvil en la habitación, ¿no? Y además el 21,6% se conectaba a partir de la medianoche todos o casi todos los días. Esto, bueno, quienes trabajan en centros educativos saben que muchos niños llegan a veces sin dormir, pues porque han estado jugando algún videojuego, porque se han conectado con el móvil por internet por la noche y no ha dormido. Eso se conoce actualmente como bumping, pero vamos, por ponerle el término en inglés, pero que simplemente es que se ha dedicado a jugar o a estar en internet por la noche en vez de dormir, ¿no? También se les preguntó en este estudio qué actividades hacían en su tiempo libre, ¿no? No todas las actividades tienen que ver con la tecnología, o sea que a veces estigmatizamos, ¿no? Como también comentaba Antonio Garrido, y creemos que solo utilizan móviles para todo, solo están conectados. No. Es cierto que el 96% pues en su tiempo libre se dedicaba a estar con el móvil, la tableta, la tablet, el ordenador, pero no solo eso, ¿no? También estaban con los amigos, hacen deporte, pasean, leen, van de compras. O sea, que hacen diversidad de actividades, no solo relacionadas con la tecnología. Pero es cierto que un gran porcentaje sí utiliza la tecnología, pues ya sea para meterse en redes sociales, ¿no? Para ver series, ahora con las distintas plataformas que tenemos, esa adicción a las series también, de terminas un capítulo y empiezas el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Los videojuegos. Entonces, claro, esta respuesta nos da una imagen de que claramente la tecnología es uno de los contextos en los que tenemos que actuar, ver cómo estamos y prevenir determinados retos que nos podemos encontrar. Entonces, bueno, sí que quiero recalcar que las redes sociales, la tecnología tienen grandes beneficios, o sea, esto no es el demonio, pero depende, como casi todo, del uso que se haga de ellas. De hecho, hoy que tenemos un día, bueno, como sabemos, ¿no? Pues la tecnología nos está permitiendo poder interactuar y poder intercambiar y compartir todas estas interesantes ideas, ¿no? Pero es cierto que depende del uso que hagamos, pueden tener grandes dificultades en el desarrollo, sobre todo de los más pequeños. Entonces, bueno, un poco por resumir,
podríamos decir que ahora mismo tenemos dos contextos, tenemos el contexto cara a cara y el contexto virtual. Y el contexto virtual tiene grandes beneficios, pero esas dinámicas de relación y esas violencias que tenemos en el contexto cara a cara han traspasado las barreras y también lo tenemos en el contexto virtual. Entonces tenemos nuevos riesgos con una pequeña diferencia, y es que sí es cierto que esas consecuencias negativas que pueden generar esos riesgos que han traspasado las barreras pueden ser mayores. ¿Por qué? Pues simplemente por las características de Internet. Todo llega a una mayor audiencia, se difunde mucho más rápido, ¿no? Entonces el impacto puede ser mayor. ¿En qué estamos viendo que puede estar afectando? Pues en el autoconcepto, en la autoestima, la identidad, el desarrollo sociomoral de los más pequeños, que sabemos que están, entre comillas, ¿no?, en construcción todavía, en aquello, lo que ellos entienden que está bien y lo que está mal. A eso se refiere el desarrollo moral, ¿no? Y que además lo que pasa en el contexto virtual influye en el contexto cara a cara y viceversa. O sea, que no son dos contextos independientes, y de hecho ya la línea entre uno y otro es tan fina que no se puede separar, ¿no? Entonces están relacionados y hay que tratarlos como tal, ¿no? Entonces, claro, todo esto se une a una etapa en la que por sí misma es compleja, ¿no? Es una etapa en la que cada uno pues, se pregunta en la adolescencia, en la infancia, sobre todo en la adolescencia, cómo estoy, quién soy, ¿no? Estás descubriéndote, cuestionas los límites, el papel de los amigos toma una mayor relevancia, empieza el interés afectivo sexual, ¿no? Y todo eso se une a esto que estamos comentando de las redes sociales. Entonces, claro, de ahí surgen estos retos de los que vamos a hablar ahora. Al crecer la importancia de los amigos, pues surgen factores de riesgo como la presión de grupo, la necesidad de popularidad. Todos esos son factores que nos están saliendo en los estudios, que están muy relacionados en muchas ocasiones con estos fenómenos que os voy a comentar. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con el traspaso que ha habido del acoso escolar al ciberacoso y también con el ciberocio. Bueno, el acoso escolar, para quien no tenga en la cabeza exactamente qué es, se refiere a un tipo de violencia que es intencional, o sea, debe cumplir tres características. Ser intencional, es reiterada, es decir, no es algo que pase una o dos veces, sino que es frecuente, ¿no? Se mantiene en el tiempo, donde además existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, ¿no? Pues ya sea porque es más grande, ya sea porque es más popular, todo eso son factores que muestran un desequilibrio de poder. Y además la víctima en estas situaciones se siente pues, indefensa, sin saber cómo salir de esa situación, ¿no? De aquí pues nos surge también el ciberacoso. Cuando estábamos visibilizando y consiguiendo poner más el foco en el acoso escolar, ahora tenemos también su homólogo online, que sería como el acoso escolar, pero a través de medios electrónicos. Lo que pasa que exactamente es así, pero no. ¿Por qué? Pues porque comparten ciertas características comunes, pero después tiene características específicas. Entre las características comunes, pues decíamos que el acoso escolar necesita que sea intencional, ¿no? Efectivamente, en el ciberacoso también. Que exista un desequilibrio de poder, sí, también. En el ciberacoso muchas veces el desequilibrio viene por una mayor competencia en alguna red social, una mayor competencia tecnológica, o también por mayor popularidad, más seguidores, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo comparte, pero en cuanto a la repetición, que hemos dicho que el acoso escolar es frecuente, reiterado, en el caso del ciberacoso, en Internet tenemos lo que se llama la viralización. Entonces, es posible que el agresor agreda una o dos veces, sin embargo, esas agresiones se difundan, la gente lo viralice, lo comparta, lo comente, ¿no? Entonces, en el caso de ciberacoso, esto es un poco distinto, ¿no? Por el término de la viralización. Después, claro, en el ciberacoso, pues sucede tanto en ámbito público como privado, en el cuarto de tu dormitorio también, ¿no? Puede ser anónimo y sucede 24 horas a la semana. Además, bueno, en las últimas investigaciones que estamos teniendo, parece que a veces una persona, un chico o una chica puede participar en un rol, ¿no? Imaginaros un agresor de acoso escolar
Sin embargo, también puede estar implicado en otros fenómenos, por ejemplo, en el ciberacoso, con cambio de rol, ¿no? Puede ser que tengamos un agresor de acoso que lo acosen a través de redes sociales y sea víctima, o viceversa, víctimas de acoso escolar en el cole que aprovechen la tecnología para vengarse, ¿no? Y se convierten entonces en agresores de ciberacoso. Entonces, para que veamos que existe una coimplicación. En los últimos estudios nos estaba saliendo que existe una coimplicación entre el acoso escolar y el ciberacoso. Pero no solo entre esos dos fenómenos. Hemos analizado también en jóvenes con pareja y sin pareja. Y, por ejemplo, entre los jóvenes sin pareja también existe una coimplicación con el acoso sexual. O sea, hay un 5% de jóvenes, que parece poco, pero no lo es, que están implicados en acoso escolar, ciberacoso y acoso sexual. Y entre los que tienen pareja hay un casi 10% de jóvenes que están implicados en esos tres fenómenos y además en violencia en pareja y ciberviolencia en pareja, ¿no? Entonces, un poco para que veamos que el entorno online y offline están relacionados y que muchas veces varios fenómenos van de la mano, ¿no? Bueno, esto sería en cuanto al acoso y el ciberacoso. Después tenemos otro fenómeno que es el cibergossip. Aquí en este caso estamos hablando de la difusión de rumores. No tiene por qué ser negativo, o sea, no es una violencia como tal el cibergossip, pero cuando son negativos sí que tiene una influencia negativa, ¿no? Porque además la difusión de rumores muchas veces forma parte o antecede al ciberacoso o al sexting sin consentimiento, del que vamos a hablar ahora también. Entonces, sabemos que el cotilleo es deporte nacional español y es muy difícil gestionarlo, pero el cibergossip, que sería a través de las redes sociales, tiene la cualidad de que se difunde mucho más rápido, ¿no? Entonces hay que tener aquí también puesta la vista porque es uno de los fenómenos que estamos viendo que están relacionados con el ciberacoso y el sexting y se utilizan o como mecanismo para dañar, ¿no? O como antecesor. Y bueno, pasamos al otro fenómeno que os estaba comentando, que es el sexting. En este caso, ¿por qué lo menciono también? Pues porque vivimos en una sociedad donde la exposición en las redes sociales ha aumentado, ¿no? Y además hay una sobreexposición y una sexualidad, ¿no? Todo se sexualiza mucho más y desde los más jóvenes pues ya están mostrando ese tipo de tendencias. ¿Qué pasa? Pues que hemos dicho antes que en estas etapas, ¿no? Adolescentes ya están mostrando interés afectivo sexual y se está normalizando una de las prácticas que es el sexting. Es cierto que en cuanto a la definición de sexting todavía vais a encontrar pues, en las noticias, por ejemplo, de periódicos o, bueno, o de cualquier medio de comunicación, diversidad de definiciones, porque se refieren al mismo término haciendo referencia a distintas cosas. Y es que todavía hay mucha confusión con qué es el sexting. Por ejemplo, aquí vemos distintas noticias que no todas son sexting en realidad, ¿vale? El sexting, por ejemplo, este que dice aquí 2 años de prisión a un joven de 21 años por sexting con 2 menores, sería grooming, cuando un adulto mayor de edad se hace pasar por un menor para obtener un beneficio sexual, ¿no? A través de las redes sociales. Eso es grooming. El sexting como tal no es un delito, ¿vale? Lo que sí es un delito, o si se puede juzgar, es la sextorsión, que sería el chantaje para obtener este tipo de contenido, o el sexting sin consentimiento, la difusión de imágenes sin consentimiento. Eso sí es un delito, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sexting, estamos hablando del intercambio de contenido erótico sexual, de imágenes pues, o vídeos o mensajes, ¿no? Entonces, aquí juega un papel importante el consentimiento. Ese intercambio ha sido con consentimiento o sin consentimiento. Si ha sido sin consentimiento, estamos hablando de un delito, ¿vale? Si ha sido con consentimiento, pues hay que tener en cuenta la edad de los menores, si los dos son menores, es complejo, pero la clave en principio está en detectar si lo ha habido o no, o si hay presión, si hay chantaje, ¿no?
si hay una difusión no deseada, si hay retoques sin consentimiento. Pero en principio el sexting sería el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento o cuando se difunde sin consentimiento. Mónica, 5 minutos, ¿vale? Sí, vale. Hablando de la salud mental, ¿no? Y cómo afecta, por ejemplo, esta práctica, hicimos un estudio representativo del cual se pueden extrapolar los resultados, ¿no? en jóvenes españoles, y los porcentajes que nos salió son estos de aquí, ¿no? Como el más destacado, casi el 17% de los jóvenes había sido víctima de reenvío sin consentimiento. Se había compartido una foto y esa foto se había difundido, ¿no? Es cierto que en este caso la mayoría, lo que nos salió es que la mayoría de contenido que se difunde sin consentimiento y que se juzga socialmente, ¿no? Es de chicas. Y el reenvío sin consentimiento, o sea, quien ejerce esa agresión, es el 14,8%. Es cierto que aunque la parte sin consentimiento es la que genera una mayor afectación, pues nos salían niveles de depresión, ansiedad bastante más altos, ¿no? Y doble estándar sexual, que son las creencias por las que juzgas de forma distinta a un chico que a una chica. También el envío y recepción con consentimiento afecta a la calidad de vida en el sentido de que aumentan los niveles de estrés, ¿vale? Entonces esto nos está dando pistas de que hay que intervenir también en este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo intervenimos? Bueno, pues aquí os voy a mostrar algunas ideas, principalmente contribuir al conocimiento, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Fortalecer la protección en el sentido del uso seguro y saludable, ¿no? Pero también prevenir la ciberviolencia. Entonces, bueno, algunas ideas son el uso de etiquetas, claves de la familia, claves de los centros educativos y las instituciones y programas basados en la evidencia. Os voy a mostrar algunos de estos. Los protocolos sabemos que tenemos ya algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Andalucía el protocolo ante el acoso escolar y ante el ciberacoso. Entonces, en este último no vamos a entrar, pero os voy a enseñar algunas de estos 4 primeros. El uso de una etiqueta simplemente se refiere a, igual que enseñamos a los niños a cuándo cruzar un paso de peatones, ¿no? O, la salud vial, hay que enseñar también normas sociales en Internet, porque se está viendo que es importante y es una de las prácticas que está ayudando. La formación tanto a menores, a familias, a profesionales que trabajan con jóvenes sobre las netiquetas. Aquí simplemente os he puesto algunas de ellas, pero son muchas, ¿no? Igual que aprendemos a dar las gracias y a pedir las cosas por favor, pues se están desarrollando una serie de normas que debemos respetar para la ciberconvivencia, ¿no? Además de ello, pues tenemos claves que se está viendo desde las familias que sirven para fomentar ese uso positivo. Para ello, pues tenemos que formar a las familias, para aquellas familias que no las conozcan, ¿no? Y entre las principales destacan pues acompañar en el aprendizaje digital. No hace falta que las familias sepan los tecnicismos ni el aspecto técnico de qué es Instagram o cómo te tienes que meter para enviar un mensaje directo. No es necesario eso, que a veces nos confundimos. Simplemente tenemos que empoderar a las familias porque sí hay mucho que pueden enseñar, aunque desconozcan el aspecto técnico, ¿no? Pues las mismas normas que utilizamos en la vida cara a cara de no hablar un desconocido o el significado de la amistad, lo mismo lo podemos aplicar al entorno virtual, ¿no? Y para eso pues es importante el acompañamiento sin juzgar, acompañarlos y las herramientas de control y supervisión parental, ¿no? Además de ello, también os dejo por aquí para, en los casos de difusión de imágenes sin consentimiento, es importante que conozcamos y hagamos conocer lo que tenemos en España, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un canal prioritario, y en el caso de que se difundan imágenes de menores sin consentimiento, nos podemos meter aquí, denunciarlo e intentar actuar lo antes posible. Además de ello, pues desde las instituciones educativas se ha visto claramente pues, que hay 2 focos principales donde actuar, en el uso positivo y saludable y en el trabajo con los espectadores. Porque no solo es importante trabajar con víctimas y agresores, sino con el grupo, ¿no? Completo de adolescentes, porque muchos de ellos son fenómenos psicosociales que se mantienen por el grupo.
Entonces, bueno, aquí os he dejado algunas ideas que nos han salido. Hemos hecho una revisión sistemática de todos los estudios disponibles hasta la fecha para ver cómo prevenimos, ¿no? Cómo actuamos ante todo esto. En este artículo lo podéis leer, que están todos desarrollados, pero como los principales, pues os voy a destacar algunos solamente. Ay, que se ha quedado pillado. Un momentito que se ha quedado pillado. Bueno, entre los principales destacan promover el uso seguro y saludable, reflexionando sobre las expectativas de privacidad. Muchas veces tenemos que pararnos a pensar antes de actuar, ¿no? Eso es lo que trabajamos con los jóvenes. Sí es importante saber que la concienciación sobre las consecuencias y riesgos, algo que hacemos mucho, no siempre es suficiente. De hecho, la mayoría de veces no es suficiente que simplemente le digamos lo malo que le puede pasar, sino que tenemos que ir más allá y trabajar otro tipo de factores como estos que os estoy enseñando, ¿no? Por ejemplo, bueno, la educación sexual, incluyendo también la tecnología, es una de las claves que hay que seguir mejorando. Formación a los profesionales, como estamos haciendo, porque a veces el tema de la tecnología va tan rápido que no somos capaces de estar por nuestra propia cuenta siempre actualizados, ¿no? Y para sentirnos competentes tenemos que ser capaces de, bueno, de formarnos y de tener herramientas, ¿no? Promover la conciencia en los estereotipos de género, los mismos estereotipos, roles de género que tenemos en la vida real, también los tenemos en el entorno virtual y hay que seguir trabajándolos, ¿no? Y como otro también que nos sale muy frecuentemente es el trabajo de los factores de riesgo asociados al grupo de iguales, es decir, lo que os he dicho antes, la presión social, la necesidad de popularidad en estas edades también es un factor muy importante en la tecnología. De hecho, ya sabemos, ¿no?, la búsqueda de tener cuantos más seguidores mejor, cuantos más likes mejor, y para eso se está viendo que la actitud crítica, el pensamiento crítico es, por suerte, lo que también ayuda en esto, ¿no? Bueno, y como idea principal también, partir de las ideas y las experiencias de los propios adolescentes, porque muchas veces creemos que tenemos la solución, pero no estamos escuchando realmente las necesidades reales de los propios jóvenes, ¿no? Entonces está bien que de vez en cuando sepamos lo que ellos piensan y no solo que nos hagamos nosotros una idea de lo que piensan, ¿no?, o lo que creemos que piensan. Y bueno, por último, con todo esto, esas son estrategias que han salido en la literatura científica, pero es muy importante, conectando también con lo que ha dicho un compañero, el compañero de Pablo Lavide, evaluar lo que hacemos. Porque si no evaluamos lo que hacemos, es decir, no tenemos prácticas basadas en la evidencia, a veces creemos que estamos haciendo algo, estamos poniendo muchos recursos en algo y sin embargo no está obteniendo todo lo que podríamos para mejorar eso que estemos trabajando, ¿no? Estamos haciendo cosas que realmente no sabemos si funcionan o no, sino que son percepciones. Entonces, bueno, para eso pues tenemos algunos programas basados en la evidencia y se siguen evaluando otros programas. Aquí os he puesto algunos, de hecho 2 de ellos se llevan a cabo en la Junta de Andalucía y nosotros somos los formadores. Uno es el programa Conred, que trabaja el acoso y el ciberacoso, y otro es el programa ADA, Alumnado Ayudante Digital, que trabaja pues la privacidad online, la inteligencia emocional online, la alfabetización, la igualdad, ¿no? Y bueno, después tenemos estos dos, programa Segúrate y programa Preven, que se pueden descargar aquí gratuitos, que trabajan distintos fenómenos. Por ejemplo, el Asegúrate trabaja el sexting, el ciberacoso, el cibergossip que os he mencionado, y el programa Preven incorpora también la violencia y ciberviolencia en pareja. Entonces, bueno, ahí tenéis enlaces por si os interesa y queréis descargároslo. Algunos son para formar a docentes, otro para familias, otro para profesionales en general que actúen con jóvenes y otros para hacerlo directamente con los pequeños, con los jóvenes, para que ellos mismos, como alumnado ayudante, ayuden en los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, he corrido un poquito, perdonad, espero que haya sido útil y estoy aquí disponible para cualquier duda. Muchas gracias, Mónica. Ha sido súper interesante. Menos mal que lo estamos grabando y que lo podemos ver después mucho más tranquilo, buscando toda la información, que es muchísima y muy útil. Y yo creo que pues vamos a hacer eso, ¿sabes? Que vamos a después repasar todo el vídeo para ver toda la presentación con tranquilidad. Y bueno, pues no voy a hacer ningún resumen porque vamos tardísimo de tiempo. Voy a presentar a la tercera ponente de la mesa
Y muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues Lara Vázquez, doctora en psicología por la Universidad de Sevilla, donde se desempeña como profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Además, colabora en diversos proyectos con la Universidad Autónoma de Chile, donde trabajó 8 años. Tiene una amplia experiencia en el estudio de la adolescencia y de la juventud. Cuenta con diversas publicaciones en el área de las relaciones de pareja y actualmente dirige un proyecto de investigación centrado en la prevención de la violencia de la pareja en adolescentes. Y su ponencia precisamente pues, se llama así: Mitos sobre el amor romántico y prevención de conductas de violencia de género en la adolescencia. Así que sin más, Laura, pues te dejo todo a ti. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero voy a compartir la pantalla para no tener documentos. ¿Qué lo comparto? ¿Como pantalla o como documento? Como documento sí puede ser mejor. Vale, como documento. No, pues, como pantalla. A ver si. No sé si. ¿Se ve? Sí, prueba a ponerlo a pantalla completa. Sí, lo he puesto. Ahora ¿No sí. se ve? Sí, vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que la presentación que traigo os resulte interesante. Yo he tratado de centrarme un poco, he pensado en las personas que podían estar escuchándome. Qué pena que no haya podido ser presencial, pero bueno, por lo menos como ya se ha comentado, estas nuevas, que ya no son tan nuevas, ¿no? Estas tecnologías de la comunicación pues nos están permitiendo por lo menos pues tener este encuentro, ¿no? Yo me voy a centrar en los mitos sobre el amor romántico y en la prevención de las conductas de violencia de género en la adolescencia, pero sobre todo focalizando en los mitos del amor romántico. No, en realidad trabajamos más cosas, pero es un poco lo que se me solicitó. Bueno, como se me ha presentado, yo soy Laura Lara. Soy profesora titular en el mismo departamento que Mónica, que además me ha facilitado muchísimo lo que voy a comentar, porque creo que hay cosas que ya no tengo que explicar, porque las ha explicado ella, ¿no? Que están muy relacionadas. Y bueno, también soy investigadora asociada en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, donde he trabajado durante muchos años y físicamente he estado allí y sigo colaborando. Esto es importante porque muchos de los datos y de los proyectos y de las cosas que os voy a presentar, pues realmente vienen de este trabajo colaborativo que estoy realizando todavía con aquella universidad. Bueno, el proyecto es un proyecto, perdón, esto es por contextualizar un poquito. Lo que os voy a presentar principalmente es un proyecto que tenemos en curso que se titula Prevención de la violencia en las relaciones de pareja adolescente, nuevas tecnologías de la comunicación y creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia. Bueno, nosotros los mitos del amor romántico los consideramos que son creencias distorsionadas. Ahora voy a comentar un poquito sobre ello y viene de un proyecto previo en el que nos centramos en la violencia en las relaciones de pareja, también considerando las nuevas tecnologías de la comunicación y las creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia. Bueno, yo soy la investigadora principal de ambos proyectos, pero obviamente aquí participan muchísimos más investigadores, personal técnico, en fin, estudiantes, son proyectos grandes, ¿no? Eh, el primer proyecto pues dio lugar, fue un proyecto básico en el que hicimos un levantamiento de datos. Yo voy a tratar de no aburriros de verdad, ¿eh? Hicimos un levantamiento de datos, ¿no? Y lo que nos encontramos pues una problemática tremenda, ¿no? Y se aplicó en centros educativos de enseñanza media y en universidades, y dentro de los mismos, bueno, el personal que trabaja en los centros educativos, en las universidades, nos decía: muy bien, has hecho aquí un levantamiento de datos, nos has mostrado que es una problemática bastante grande el tema de la violencia en las relaciones de pareja, necesitamos algo más, ¿no? Y esto ha dado lugar pues, a que presentáramos el segundo proyecto en el que ya nos centramos más en prevenir, en aplicar pues diferentes recursos para prevenir la violencia, y es un poquito lo que vengo a mostraros ahora por si os puede interesar de cara, bueno, pues a los diferentes ámbitos en los que estáis trabajando como profesionales. Lo primero que yo os preguntaría, sobre todo si estuviéramos presencialmente, es para que pensáramos un poquito si creemos en estos mitos. Si bien es cierto que yo me estoy centrando específicamente en esta presentación en población adolescente, es verdad que no estamos todos, independientemente de nuestra edad, exentos de estas creencias, ¿no? Por ejemplo, el amor verdadero lo puede todo, amar es sufrir, los celos son una prueba de amor, todos tenemos una media naranja, el amor es ciego, el amor lo perdona todo, los que pelean se aman.
al final el amor siempre triunfa, ¿no? Son algunos de los ejemplos, pues, de mitos que al final, pues, se van de alguna forma transmitiendo de generación en generación a través de los medios de comunicación, a través de los diferentes ejemplos de pareja, padres, madres, familiares, amigos, bueno, pues que tenemos cerca. Los mitos del amor romántico son construcciones culturales sobre las relaciones de pareja que promueven creencias erróneas, como por ejemplo, pues, asociar el amor con el sufrimiento, ¿no? Y esto es algo que desgraciadamente está muy arraigado, ¿no? En nuestra sociedad, en la sociedad chilena, en muchas otras sociedades, ¿no? Parece que si los amores no son sentidos, no son sufridos, no son amores reales, cuando debería de ser, pues, todo lo contrario, ¿no? O la creencia en esa persona que está predestinada para nosotros y nos está esperando. Ahora veremos creer en estos mitos, pues tiene muchísimo peligro, ¿no? Porque si yo creo que si yo asocio el amor con el sufrimiento, evidentemente voy a aguantar una serie de cuestiones, de dinámicas negativas dentro de mi relación porque considero que son normales, las normalizamos, ¿no? O si yo creo que hay una persona que está predestinada y que tengo que darlo todo por ella, independientemente, pues, de diferentes aspectos y situaciones que se vayan presentando. Básicamente, pues, se han identificado dos agrupaciones. Por un lado, pues tenemos a todos aquellos mitos que idealizan el amor, ¿no? Como este de la media naranja, y todos aquellos, pues, que lo asocian con el maltrato, como amar es sufrir. Estos mitos son concebidos como un conjunto de expectativas socialmente construidas respecto a los comportamientos asociados a la sociabilidad romántica y se configuran de alguna forma, pues, como guiones que van orientando el comportamiento que tenemos que desarrollar en las relaciones. Y aquí, como os comentaba anteriormente, pues el gran peligro que tiene estas creencias, ¿no? Más allá de que podamos estar un poquito con los pies fuera de la tierra, ¿no? En nuestras relaciones y de lo que podamos esperar y de las expectativas que tengamos, pues bueno, uno de los grandes peligros es que pueden legitimar, pues, comportamientos de control y abuso dentro de las relaciones de pareja, ¿no? De alguna forma normalizan que se produzcan relaciones violentas en base a, pues, la creencia en estos mitos y, bueno, diversas investigaciones lo han puesto de relieve. Aquí os pongo un par de ellas. Especialmente la adolescencia, porque es una etapa en la que estamos desarrollando nuestra identidad, sobre todo relacional, ¿no? Cuando aparecen esta es la etapa en la que se inician normalmente las relaciones de pareja, pues se encuentran muy extendidos entre los jóvenes, ¿no? Tenemos muchos datos que lo muestran, ahora os voy a poner algunos. De hecho, se alude, ¿no? Desde la investigación a que la creencia en estos mitos es una de las causas por las que las personas, pues, permanecen en relaciones violentas en la adolescencia y también en la adultez temprana, ¿no? Por ejemplo, pues en contraposición a otro tipo de motivaciones que se han dado en otras etapas posteriores, bueno, cuando las relaciones están más formalizadas y existe una mayor dependencia emocional, económica, puede haber también responsabilidades, ¿no? Con temas de hijos. Aquí os presento algunos datos de prevalencia. Estos datos que presento aquí son los datos del estudio que estamos llevando a cabo ahora mismo, que este estudio es de prevención, ¿no? Por eso veis que por un lado tenemos un grupo de intervención, que es con el que estamos realizando el programa, y un grupo de control, pues, para ver que no se deba específicamente, pues, a nuestro programa, sino a otras variables que no estamos controlando, ¿no? Y bueno, básicamente nos encontramos niveles muy altos en ambos grupos, casi bueno, por encima del 80%, ¿no? Está ya casi rondando el 90% de participantes de nuestro estudio que están indicando que creen al menos en alguno de estos mitos que idealizan el amor, ¿no? Un porcentaje realmente alto. Es verdad que es un poquito más bajo en cuanto al porcentaje de las personas que creen en alguno de los mitos que vinculan el amor con el maltrato, afortunadamente, ¿no? Pero igualmente, pues, alto, ¿no? Y si veis aquí un poco lo que os muestro, después de realizar nuestra intervención, que ahora comentaré un poquito, han bajado un poquito esta creencia en los mitos del amor, pero obviamente, pues, no hemos podido desterrarlo. Yo siempre digo, estamos compitiendo contra telenovelas, contra Disney, contra generaciones y generaciones de transmisión de estos mitos, entonces bastante difícil, ¿no? Bueno, hemos evaluado otras variables en las que también hemos visto cambio, ¿no? Pero bueno, al menos algo hemos conseguido. Estos datos son similares a los que hemos encontrado en otros estudios, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, en uno que realizamos, que publicamos en 2021, la verdad es que son bastante similares. Y, por ejemplo, también en la revisión de Cerro y Vives, que hacen una relación, en este caso sí que hacen esa revisión por mitos, ¿no? De muchos estudios que han evaluado los mitos del amor romántico, se centran en mitos concretos, pero bueno, los resultados son similares. Voy a pasar ahora a hablar un poquito de la prevención. En cuanto a la prevención, bueno, nosotros hemos hecho diferentes acciones y lo que os traigo aquí, pues creo que son cosas que quizás os pueden interesar o que a lo mejor podéis utilizar, ¿no? En un momento dado. Lo primero que presento es una guía. Esta guía está enfocada específicamente en jóvenes, ¿vale? Tanto adolescentes como adultos emergentes, ¿no? Es una guía que surge por la necesidad. Es verdad que había otras guías disponibles, yo no las voy a criticar, por supuesto, y me parece que mientras más acciones llevemos mejor. Yo creo que esto no es un tema de competir, pero sí que nos encontramos que había, en algunas de las guías, pues no sé, había, cuando hicimos la revisión de lo que había disponible, pues mucha teoría, un poco alejado a lo mejor de la realidad del momento de los chicos y las chicas, no incluían relaciones y, por ejemplo, el tema de las tecnologías de la comunicación, cosas que era necesario actualizar, ¿no? Y también una cercanía en el hecho de siempre respetar a las personas a las que va dirigido y no que sea tanto una cuestión teórica que tengan que leer o un panfleto, sino que permita la reflexión de las personas que lo van a leer, ¿no? Entonces, pues bueno, planteamos muchas historias, cuestiones, trabajamos diferentes aspectos, no solo los mitos, pero como esta presentación está centrada en los mitos, aquí lo que os he mostrado simplemente pues una de las páginas en las que, bueno, pues les vamos planteando los mitos, les vamos preguntando qué les parece, les presentamos historias reales o un poco reales con otros participantes, ¿no? Que las hemos desarrollado o ficticias basándonos en casos reales para que vean cómo estos mitos pues, pueden dar lugar a algunas conductas negativas dentro de las relaciones de pareja. Yo me iba a llevar algunas copias si hubiera sido físico para poder enseñároslas y a lo mejor poder regalaros algunas, pero bueno, están disponibles para descarga gratuita y al final de la presentación también voy a dejar la página web porque lo tenemos todo ahí para quien quiera pues que pueda revisar. Posteriormente, pues también desarrollamos un taller y este taller fue realmente a petición de las personas con las que hemos estado colaborando en diferentes centros educativos, porque nos decían, sí, muy bien, vosotros venís aquí, nos aplicáis un programa tal, pero realmente no sabemos nosotros luego cómo actuar en determinados momentos, ¿no? O a lo mejor nosotros queremos llevar a cabo de forma independiente y autónoma algo, ya no decimos ni un programa, a lo mejor una actividad, algo concreto y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces, para partir con esa dependencia, que es uno de los objetivos que siempre hemos tenido, y realmente que esto se mantenga en el tiempo, hemos tratado de desarrollar materiales que permitan a cualquier persona que trabaje con jóvenes, no tiene que ser necesariamente en un centro educativo, también hemos trabajado con el Instituto de la Mujer, en fin, en diferentes instancias, pues que puedan llevar a cabo algunas acciones sin depender de personas externas, ¿no? Porque, bueno, también pasa que no podemos llegar a todas partes, a veces no están los tiempos para aplicar cosas muy mantenidas en el tiempo. Y en este taller, aquí lo que también os he seleccionado, pues por ejemplo, cómo trabajamos los mitos de idealización del amor. Está súper entretenido, ¿no? Bueno, pues les presentamos diferentes historias, los dividimos en grupos, y a partir de si creen en ese mito que les ha tocado, tienen que hacer una representación, un roleplay de cómo creen que acabaría esa historia que le presentamos, ¿no? Y bueno, pues se pasa al debate, a la reflexión. No se trabaja solo con los mitos del amor. De hecho, ahora os voy a presentar, si me da tiempo, un poquito de lo que es el programa que hemos aplicado, a ver si os interesa. También, bueno, aquí ya se nos fue un poco la cabeza, también a petición de las personas, porque nosotros trabajamos, bueno, todo esto también os comento que ha sido revisado, ¿no? por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, ¿no? Con los que trabajamos, pues también nos plantean, vale, muy bien, a lo mejor no tenemos tiempo para aplicar un programa, pero hay algo más concreto, algo que podamos hacer, algo que les llegue más. Pues se nos ocurrió desarrollar unos cortometrajes, una serie de cortometrajes, lo hicimos en conjunto con una productora profesional y bueno, pues planteamos los guiones, fueron revisados también por adolescentes y planteamos pues cuatro cortometrajes, son muy cortitos, aunque más o menos
son 5 minutos, pero es porque al principio está toda la introducción y al final los créditos y demás, ¿no? Pero son cortometrajes muy cortos que se centran en los aspectos que la literatura científica pues ha resaltado que son más relevantes o que hemos considerado en conjunto cuando hemos estado trabajando en los centros educativos, que es importante pues, que los chicos y las chicas por lo menos puedan reflexionar sobre los mismos, ¿no? Son representaciones, ¿no? No es como que nosotros digamos esto es lo que tenéis que hacer, sino representaciones a través de historias. Por ejemplo, en el primer corto nos centramos en los celos y el control, ¿no? Cuando se disfrazan de amor dentro de las relaciones de pareja. En el segundo nos centramos en la intimidad en el mundo virtual, que va un poquito relacionado con el sexting que comentaba Mónica, ¿no? De ese sexting no consentido, en este caso pues una chica que en un momento dado ella comparte a través de presiones con su pareja, pues una serie de contenido íntimo que luego esta persona pues distribuye, ¿no? Con otras personas sin consentimiento. Luego trabajamos el ciclo de la violencia, que hemos mostrado un poquito en adolescentes cómo se produce, cuáles son como los elementos principales, y finalmente pues nos centramos en la humillación, sobre todo en las redes sociales y la manipulación. No sé ni cómo... Ay, perdón, que le da el play sin querer. No sé, ahora se me han abierto, perdón, ¿eh? Ay, que se me estaban abriendo los diferentes links. Bueno, también ahora mismo tenemos otros libros que están en edición, de hecho ya están en la editorial, porque bueno, pues seguimos, ¿no? Vale, muy bien, pero nos faltaba la patita de una guía más centrada en las familias, ¿no? Porque las familias pues son muy importantes, ya se ha comentado, y ellos también pueden participar y muchas veces pues no tienen las herramientas o no saben qué hacer en el caso, por ejemplo, pues, que una chica les comente que está haciendo agredida por su pareja, o incluso detectar en los chicos o detectar en las chicas que estas situaciones se están dando. Y es muy parecida y tiene un poquito la misma, hemos tratado de mantener la misma perspectiva de respeto, por supuesto, hacia la familia y de cercanía y de trabajar con historias y con aspectos que creemos que son relevantes para ellos y que, bueno, pues que les den un poco de respuesta, esperamos, en algunas cosas. La verdad es que la guía ha sido revisada por familias con hijos e hijas adolescentes y ha tenido bastante buena acogida y esperamos pues que sirva. Y por último, también tenemos en edición el programa educativo que hemos aplicado, porque bueno, pues el taller que os presentaba antes era un taller, era una propuesta, una vez lo hemos aplicado y sobre todo atendiendo a lo que nos ha funcionado mal, lo que nos ha funcionado menos, las características de los centros educativos, las dificultades que tienen muchas veces pues, para llevar a cabo programas tan largos, hemos hecho bastantes ajustes. De forma muy breve, os voy a comentar un poquillo pues, los aspectos generales, ¿no? El programa de prevención de violencia, los aspectos generales, están destinados principalmente a adolescentes en contexto escolar, desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato, pero se pueden aplicar en cualquier otro contexto en el que participen adolescentes, incluso pues nosotros lo hemos probado con adolescentes, pero se puede aplicar también en adultos emergentes, ¿no? Se trata de prevención. Claro que puedo ayudarte con eso. Se trata de prevención, es decir, no sé qué le pasa a mi ordenador, me van a disculpar. Bueno, yo voy a intentar cerrar porque la verdad, ahora mismo mi ordenador está moviéndose y apareciéndome ventanas diferentes. Yo creo que es mi ordenador simplemente que se ha quedado, algo ha pasado, ya lo llevaré a reparar. Pero bueno, lo que quizás creo que puede ser más interesante es comentar finalmente, lo que iba a comentar un poquito es en qué consistía el programa. Y bueno, pues era un programa que estaba destinado a adolescentes, los diferentes aspectos en los que se trabajaba y que, bueno, pues que son 4 sesiones que hemos adaptado a 1 hora de clase para que realmente, porque inicialmente teníamos unas sesiones así como súper largas y muy complejas de aplicar, y cuando ya pues, aunque a nosotros nos daban el tiempo, entendíamos la dificultad que tenía para los centros educativos pues realmente poder coger más de 1 hora de clase para aplicar. Y bueno, finalmente yo creo que os voy a dejar aquí escrita, si me deja mi ordenador, la página web donde pues podéis revisar en qué consisten las sesiones, qué es lo que trabajamos. Y bueno, no solo trabajamos los mitos del amor romántico, quería mostrar algunas de las actividades que hacíamos, ¿no? Pues trabajábamos con canciones, trabajábamos con memes, trabajamos con diferentes recursos, trabajamos con
con WhatsApp, con conversaciones de WhatsApp, hacemos roleplaying, utilizamos vídeos y la verdad es que, bueno, tratamos de utilizar una gran cantidad de recursos para que los y las adolescentes, a través de vivencias experienciales, puedan ser ellos quienes creen sus propios conocimientos y sus propios compromisos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Y de Laura. verdad que lo siento, No me está pasa haciendo, nada. es que me está pitando ahora mismo el ordenador, me estoy volviendo un poco loca. No te preocupes. Si no podemos de aquí, pues si o lo puedes poner en el chat, la página web y así se comparte, ¿vale? Donde pueden ver toda la información. Bueno, pues vamos malísimamente de tiempo, la verdad, vamos fatal de tiempo, pero había aquí algunas preguntas que no sé si queréis alguno, bueno, pues por ejemplo para Antonio, he ido recogiendo en el chat que decía que qué estrategia sería mejor para disminuir los factores de riesgo para la infancia, que cuál sería tu recomendación como experto. Yo creo que esta pregunta fue antes de que terminas tu intervención, yo creo que lo dejaste claro, lo que se podía hacer desde el ámbito local, pero bueno, si quería aportar alguna cosa más. Bueno, yo creo, sí, muy brevemente, que lo importante quizás es tener como algunos enfoques, algunas perspectivas muy claras, ¿no? Porque eso te va a ayudar en la planificación, en la priorización. Y probablemente yo destacaría como dos o tres. Uno es el tener muy claro el enfoque de derechos de la infancia. Eso está muy documentado, muy recogido, muy avalado a nivel internacional y a nivel local, a todos los niveles. Lo que tiene que ver con esta visión de ciclo vital, las etapas primeras de la vida, digamos que lo que hablamos antes, los primeros 1000 días son las etapas más sensibles, más críticas, más importantes desde el punto de vista del pronóstico evolutivo. Y ya digo, no solo es un imperativo legal o moral, sino también una especie de visión costo-eficiente, ¿no? En términos de asignación de recursos y de priorización de políticas. Eh, y, y bueno, quizás pues lo que en este marco lo que estábamos comentando de esta visión de determinantes sociales y desigualdad en salud infantil. No se puede hablar de salud mental en la infancia, la adolescencia, la juventud, en el grupo poblacional que quiera, en términos globales. Hay un gran gradiente social, hay que dirigir intervenciones específicas a los grupos más vulnerables y específicamente en el caso de la infancia vulnerable, desde el punto de vista psicosocial, evolutivo, de trastorno de desarrollo, hay que priorizar esas intervenciones sobre cualquier otro tipo de consideración política, estratégica, etcétera. Esa, obviamente, teniendo un poco algunas ideas así muy incorporadas a la planificación estratégica, pues yo creo que ayuda, ¿no? Vale, pues tengo otra pregunta aquí que para Mónica, que dice que si tenéis los datos de la ciberviolencia desagregados por sexo. Sí, claro. Ahí solamente he presentado algunos, he nombrado algunos estudios. Podéis revisar los últimos en la página web del equipo, que es IASEF. Y claro, todos los estudios que hacemos siempre analizamos las diferencias de género. Claramente, pues suele salir, es cierto que depende del fenómeno de ciberviolencia, pero suele salir, por ejemplo, en el sexting, unas diferencias de género muy importantes, significativas, ¿no? Donde normalmente, como presentaba antes, los chicos son los que más reenvían sin consentimiento y las chicas, bueno, el contenido de chicas y mujeres es el que más se reenvía sin consentimiento, ¿no? Después, hay fenómenos en los que no se percibe tanta diferencia de género, por ejemplo, en el acoso escolar, depende mucho del contexto, depende de otros factores. A veces sí encontramos diferencias significativas y otras no, porque sabemos que están influyendo otras variables, ¿no? Pero sí que es cierto que en general parece que hay una tendencia donde hay que poner más el énfasis en los chicos, en el respeto a la intimidad, en el respeto a la otra persona, inteligencia emocional, ¿no? Porque sí hay diferencia de género, sí. Vale. Y había otra cuestión que decía que si podías poner la pantalla donde se denuncia el ciberacoso, pero si quieres, como va a estar grabado, o si te Sí, resulta fácil, pues la pones. Si no, pues lo vemos entiendo después. que me pregunta por el canal prioritario de la agencia española. Os dejo ahí el enlace, ¿vale? Lo Ah, acabo de... vale, pues perfecto. Ahí Pues ya está. está.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que tenemos una información ahí muy, muy, muy valiosa. Y bueno, pues mucha pena que también que Laura no haya podido terminar su intervención, así como ha sido todo muy rápido. Pero bueno, pues o, os buscaremos otra vez para otro espacio. Y nada más. Y bueno, pues como veis en el programa, ahora venía la entrega de premios de las buenas prácticas, pero no se va a producir porque, bueno, pues vamos a, como dijeron al principio, vamos a hacerla en otro espacio más adecuado con todo su parafernalia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, cerramos aquí ya. Creo que vamos tardísimo, que bueno, pues la conciliación, eso son las 2:30 ya. Y, y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y, y nada, y nos vemos en la próxima.